finalmente con el impacto que ha tenido la teología contemporánea ahora. En primer lugar, la teología contemporánea o los principios de la teología contemporánea nos hace pensar en los desafíos que como teólogos, como pastores, como iglesia tenemos, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo hay una fragmentación doctrinal. Hay una fragmentación doctrinal. Y esa fragmentación doctrinal, pues, es a causa de muchos factores, pero de parte de los que estamos aquí, de parte de los que estamos siguiendo o esforzándonos por seguir la doctrina ortodoxa, histórica, confesional, debemos tener mucho cuidado en mantener la catolicidad bíblica. Porque frente a estas fragmentaciones que se ha dado a lo largo de toda la historia del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, debemos unirnos como iglesia en los principios fundamentales, en primer lugar, ¿no? Y como les decía más temprano, la identidad doctrinal particular no debe socavar nuestra identidad, en primer lugar, como cristianos. Hay que saber identificar quién está sobre el fundamento doctrinal y quién no, para así, en la medida de lo posible, tener una actitud herénica con todos los creyentes. ¿Qué pasó en la era de la Reforma? En la era de Reforma, como les dije, John Bunyan estuvo en la cárcel a causa de no fueron impíos o no fueron al menos no creyentes los que dictaminaron. Y no solo a John Bunyan, sino a todos aquellos que no tenían permiso. O sea, en la época de Inglaterra, de la Reforma en Inglaterra, el anglicanismo había prohibido las predicaciones a aquellos que no eran oficiales o que no tenían permiso de la corona. E incluso hay una frase conocida de John Wesley que decía: la calle es mi púlpito. Eso es en un contexto, porque las personas o los oficiales no tenían permiso de predicar más allá de su diócesis, es decir, de su zona. Entonces, hermanos, de esto debemos aprender, del trasfondo o cómo ocurrieron estas cosas, cómo la teología liberal o cómo la desunión hace que ideas contrarias a la palabra del Señor tengan más excusas para ser esparcidas. Entonces, no debe haber una fragmentación en la iglesia, una fragmentación insana. Por supuesto que la doctrina divide, ¿cierto? Y a veces es mejor dejar a otros hermanos de otras denominaciones seguir su camino, pero nunca considerarlos impíos, ni tener una actitud recia entre ellos. Siempre hay que tener una actitud herénica, de apertura. No estoy diciendo que se asocien con todas las iglesias de manera formal, porque no, eso tampoco es bueno. Pero sí mantenernos en esos fundamentos de tal manera que podamos caminar juntos, ayudándonos en la medida de lo posible. Ese es un desafío para nosotros. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que dijo la teología liberal? Si tanto
esa verdad que supuestamente iba a traer paz trajo guerra y conflicto, entonces tengamos otra opción. No seamos tan rígidos en la verdad, rebajemos eso y que el sentimiento o la razón sea el fundamento. Segundo lugar, también un reto para nosotros es la adaptación cultural excesiva. Entonces, las iglesias frente a estos retos del avance histórico, de la crítica textual, de la crítica bíblica, la, se vieron en la necesidad o en la presión de adaptarse a la cultura para ser, de nuevo, relevantes. Pero ya desde que una iglesia quiere ser relevante a expensas de la verdad doctrinal, ya hay muchos problemas. Y por supuesto, pérdida de confianza en las escrituras. El hecho de movernos por los sentimientos, por una verdad subjetiva, hace que o socava la autoridad de las escrituras. Esto es algo claro, hermanos. Si no tenemos un concepto adecuado, un concepto alto de las Sagradas Escrituras y llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Aspectos que pudiésemos rescatar dentro de todo lo que arruinó la teología contemporánea, ¿no? Socavó la doctrina, la firmeza doctrinal, pero dentro de todo, hermanos, debe haber una apertura a la misión, ¿no? Y alcanzar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 se va a gestar la teología de la liberación o la teología de los pobres, ¿no? Porque efectivamente en Latinoamérica, sobre todo, las dictaduras y los planes de Occidente o imperialistas, ¿no? De alguna manera de Estados Unidos, ¿no? De intervenir países y bueno, independientemente de las posiciones políticas que uno pueda tener, hay una verdad, hermanos, ¿no? Que hay una responsabilidad de la comunidad en la comunidad de la iglesia, pero nunca a expensas de la responsabilidad espiritual. Entendemos de alguna manera que eh, muchos hayan tenido esos ojos de misericordia, sobre todo los europeos, porque la teología de la liberación en realidad nace de Europa, toman prestados algunos conceptos, pero la realidad es que nunca es a expensas de la pobreza espiritual, ¿no? También no hay que ser extremistas en el hecho de decir que la experiencia personal no importa, porque sí importa, pero tiene su lugar. Cuando algo es exaltado por sobre otra cosa, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Vemos muchas iglesias, el movimiento carismático, movido por la experiencia personal, ha entrado en excesos y separando la vida espiritual de la vida con el estudio de la palabra del Señor. Tanto que separan la vida del espíritu de la vida cristiana. Y hermanos, esto trae muchas consecuencias. Tanto que uno podría decir o hacer algo contrario a las palabras del Señor simplemente por sus sentimientos. Simplemente por sus sentimientos. Ahora,
desde nuestra perspectiva, debemos afianzarnos en la fidelidad bíblica. La Escritura no necesita ser corregida ni por la cultura, ni por nuestra experiencia, sino proclamada por la fidelidad. Hay que ser fieles en la transmisión de la Escritura. Cristo como centro. Entonces, no basta, hermanos, reinterpretar a Cristo. Es decir, no hay que reinterpretar a Cristo. Cristo ya se nos ha sido revelado y hay que afirmar su obra histórica y redentora. Hay una verdad histórica, una verdad doctrinal, y no necesitamos reinterpretarla. Puede haber distintas implicaciones actuales, sin embargo, no debe haber una reinterpretación de los fundamentos principales. Y la teología confesional, como nuestra confesión, ¿no? Es un ancla frente al mar de ese relativismo, frente al mar del relativismo, del subjetivismo en que muchas iglesias han caído. Una confesión es muy útil. ¿Qué pasa? Es mejor ser confesional que no serlo. ¿Por qué, hermanos? En las iglesias en donde las cosas no son claras, los líderes o los pastores son su propia confesión. Y cuando viene otro pastor, puede cambiar la perspectiva. Y eso genera un posible abuso espiritual y pastoral. Por eso que la ambigüedad doctrinal siempre va a traer malas consecuencias. Siempre va a traer malas consecuencias. Y terminamos, y quiero terminar con una pregunta hacia ustedes, ¿no? Que pueden desarrollarla. ¿Cómo puede la iglesia responder hoy al legado de la teología contemporánea sin caer en el liberalismo ni en el aislamiento? Podríamos también caer en el aislamiento, en el hecho de proteger tanto, pero tanto la verdad, que no tener la capacidad de proclamarla. Entonces hay que tener equilibrio, tener un discernimiento espiritual en comunidad. Por eso que nunca estudien teología o nunca tengan esa disposición en sus corazones de estudiar la teología de manera individual. Nunca, mis hermanos. En nuestra mente debe estar claro, hermanos, que el pecado siempre es pecado en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. El pecado es pecado en todas las circunstancias. Mentir es pecado en todas las circunstancias. Y por eso la Biblia nos ofrece una regla clara. Porque la mentira es o mejor dicho, la verdad o los 10 mandamientos, particularmente, son el reflejo de la santidad de Dios. Y aquí la importancia de la ley y el evangelio. Una buena doctrina de la ley, como la doctrina reformada, cree que de las escrituras se desprende la triple división de la ley. Esa ley moral expresada en los 10 mandamientos que sirvió como pacto hacia Israel. Vemos una diferenciación de los 10 mandamientos. Por ejemplo, los únicos mandamientos que Dios escribió con los dedos, ¿cuál fue? ¿Cuál fueron? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Qué se guardó en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Hay ahí una predominancia y una trascendencia
en relación a las otras leyes, las leyes las leyes sacrificiales y las leyes civiles, que eran leyes que no estaban destinadas a ser eternas, pero que sí nos podían dar principios. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de recompensar o dar o de sostener a los pastores, ¿qué dice acerca de eso? Eh, el, el obrero es digno de su salario y no hay que poner bozal al buey. Él se remonta a una ley civil y desprende el principio. O mejor dicho, las leyes civiles en Israel, en el desierto, eran la aplicación contextual de esa ley eterna de los 10 mandamientos. Y de hecho, el nuevo pacto, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan Jeremías? Yo escribiré, ¿qué cosa? Mi ley, ¿dónde? En sus corazones, en sus mentes. Yo pondré ahí. ¿Y de qué ley está hablando? ¿Una ley abstracta? ¿Una ley inconocible? No sé, algo así. No, habla de una ley específica. La ley que trasciende. Por eso que creemos en una norma absoluta. Y en esto de la ética situacional, no existen normas universales inquebrantables. Inquebrantables. De hecho, hermanos, remontémonos a la caída, ¿cierto? La caída. No fue meramente, ¿cuántos pecados tuvo que cometer Adán para que fuese expulsado del Edén? Uno solo. Por eso la seriedad de el pecado. ¿Se acuerdan cuando cuando Samuel le dice a Saúl, mira, ve a este lugar, prepara los animales y no hagas nada hasta que yo venga, porque yo soy el que tiene que hacer el sacrificio. ¿Qué hizo Saúl? Hizo los sacrificios y ahí le dice, ¿acaso la brujería no es igual a la desobediencia a Dios? ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con sacrificios vivos? No, con un corazón obediente siempre. Por eso el pecado es pecado siempre. Cada pecado, por más pequeño que sea, nos hace merecedores del infierno, de la ira de Dios. Este pensamiento, esta propuesta ética que surgió en el siglo pasado, ¿no consideráis? El amor cristiano es práctico y contextual. Dicen, cada situación debe evaluarse en función de qué acción expresa más amor. Por eso que es una ética personalista. Es una ética personalista. Pone a la persona y la relación por encima de las reglas abstractas. Pone a la persona y la relación por encima de las reglas abstractas. Vamos a ver un poco de las diferencias, ¿no? Entonces, el situacionalismo se ubica en un lugar bastante endeble. Un lugar bastante endeble. Aparentemente destaca la importancia del amor como centro de la ética cristiana, pero reduce la ética cristiana a un solo principio, ignorando que Dios ha revelado mandamientos concretos. Y de hecho, la obediencia al Señor y el amor al prójimo es el resumen. ¿O cómo resumió Jesús la ley del Señor? Amarás al Señor, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, como dice Pablo en Romanos,
el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Hay una ley clara para que uno sepa qué es amor y qué no. Hay una regla clara en, en nosotros. Abre la puerta al relativismo moral, ya que lo amoroso puede interpretarse subjetivamente. Hermanos, el amor para alguien puede significar otra cosa que para nosotros, que para nosotros. Entonces, no es un pensamiento fuerte. Niega la validez de la universal ley moral de Dios, que según la tradición reformada es la expresión del carácter santo. Entonces, Jesucristo resumió, hermanos, la ley de Dios en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Cómo yo sé que estoy amando a Dios? Me analizo a la luz de la ley, ¿no? Me analizo. ¿Cómo sabes tu miseria? Dice el catecismo de Heidelberg. ¿Cómo sabes tu miseria? La ley de Dios me lo dice. ¿Qué demanda la ley? Que ame a mi prójimo como a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo sabes que estás amando a Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como yo amo a Dios, no teniendo otros dioses, no teniendo idolatría en mi corazón. Ahí yo estoy evaluándome según la regla de Cristo, según la regla de la palabra del Señor. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen ni semejanza. Eso habla no solamente de no hacernos imágenes de otros ídolos, sino más bien, aunque también, pero principalmente nos enseña a cómo adorar verdaderamente a Dios. Entonces, Dios debe ser adorado de la manera en que Él mismo ha establecido. No a través de imágenes, sino a través del Espíritu. Entonces, ahí nosotros analizamos la regla. ¿Cómo sabes que estás amando a tu prójimo? ¿Cuál es el primer mandamiento en relación a nuestro prójimo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué quiere decir ese mandamiento? No solamente nos habla de la relación entre mi papá y mi mamá y yo, sino las relaciones. En toda relación yo debo honrar a mis autoridades, honrar a mi prójimo. Lo estoy honrando, lo estoy respetando. Eso es una regla clara. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Entonces, eso, hermanos. Hay una regla clara que las Escrituras nos dan para determinar si estamos amando a Dios, estamos, por ejemplo, tomando un nombre en vano o no guardando el día del Señor como el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Aprovechando todo el día posible para la adoración. Si estamos dando mal testimonio de algún hermano, o ni siquiera mintiendo, sino insinuando ciertas cosas para que los demás no lo vean con una buena imagen. Esos son todos los aspectos que la ética situacional niega. Por lo tanto, también nosotros lo negamos con todas las fuerzas. No es una teología factible para el creyente. No lo es. Obviamente, hay situaciones en las que o situaciones excepcionales, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, la excepción no hace la regla. Incluso en esas situaciones excepcionales y difíciles, uno tiene que ver a la regla para identificarlas como excepcionales, pues, ¿no? Entonces, siempre hay algo determinado, objetivo, para nuestras decisiones en cuanto a la vida, el trabajo, la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, este es un pensamiento falso. Reduce la ética cristiana a un principio subjetivo, promueve el relativismo moral, niega la validez de una ley de Dios, porque el amor verdadero se expresa obedeciendo los mandamientos.
El amor y la obediencia están íntimamente relacionadas. Como dije, en ninguna circunstancia la mentira es valorada por el Señor como algo bueno. Hay maneras de desviar, por ejemplo, en esa cuestión de la persecución, ¿no? Hay manera, o simplemente decir, no voy a decirlo, no voy a decirlo. Y si te matan, pues que me maten, ¿no? O sea, no hay manera de ver la mentira como algo bueno. Así de simple, ¿no? Dime dónde están tus hermanos. No. Te vamos a matar. Mátenme. Y así muchos han muerto. Son mártires de Cristo. Entonces, no hay realmente eh, un principio para mentir en la fe. La mentira siempre es mala. Bien, vamos a ver finalmente a Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, un teólogo que hace poco falleció. Hace poco, 2024. Algunos datos históricos de este teólogo, porque él va a desarrollar una teología, sobre todo dos tipos o mejor, vamos a desarrollar dos puntos que él propone, que es el Dios sufriente y la teología de la esperanza. También desarrollada y bastante relevante en la teología contemporánea. Jürgen Moltmann. ¿Quién fue este personaje? También fue, él incluso fue un prisionero de guerra. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, nació en 1926. Durante la Segunda Guerra Mundial, él quería ir a estudiar, pero lo enrolaron al ejército alemán y terminó como prisionero de guerra. Entonces, él vivió la guerra con sus propias, ahí en primera persona. En el campo de prisioneros conoció el Evangelio a través de soldados cristianos y una experiencia que marcó toda su vida de fe como esperanza en medio del sufrimiento. Como esperanza en medio del sufrimiento. Fue profesor en Bonn, un lugar en Alemania, y luego en Tubingia, otra vez la universidad tan conocida. Uno puede saber más o menos las tendencias de cierta persona, de cierto teólogo, con solo ver su, sus rasgos académicos, ¿no? O sus estudios académicos. La mayoría de teólogo que estudió en Tubinja realmente es un teólogo liberal. Probablemente. Eh, si no mal recuerdo, no me equivoco, alguien me corrija, John Piper creo que tiene un doctorado de teología en esa universidad, o en alguna universidad de Alemania. Por eso que en gran parte, ¿no? Gran parte. No es la regla absoluta, pero es lo más probable. Obras principales, Teología de la Esperanza. Teología de la Esperanza, el Dios crucificado, la Trinidad y el Reino. Y murió el 3 de junio del 2024. Principales rasgos de su teología. En primer lugar está la Teología de la Esperanza. Y por supuesto, después de haber ido a la guerra, después de escuchar la esperanza o algún tipo de esperanza en Cristo, él va a poner a la escatología como no un simple apéndice, sino como el principio organizador de toda la teología. Y esto es eh, un principio que podemos rescatar porque en alguna teología sistemática del siglo XVI, un teólogo, no recuerdo muy bien el nombre, pero iniciaba su teología sistemática con la escatología, ¿no? Porque, digamos, es el fin de todas las cosas, el término de todas las cosas, finalmente es determinado por Dios. Es decir, no hay que ver, o mejor, o no hay que olvidar la victoria de Cristo, no hay que quitar la mirada en eso, ¿no? Y
De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios 4:18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Y se acuerdan de esa sección? ¿Con qué palabras Pablo dice que nos alentemos? Toda esa sección habla del arrebatamiento, ¿no? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, es algo rescatable, al menos en primera instancia. El cristianismo vive de las promesas de Dios para el futuro. Y por eso que la resurrección de Cristo es la anticipación del futuro de Dios. El reino de Dios es un horizonte que moviliza a los creyentes hacia un cambio histórico y social. Entonces, él va a desarrollar esta propuesta. Y ahora vamos a ver un poco más del Dios crucificado y el trinitarismo social. Trinitarismo social. Frente al problema del mal y el sufrimiento que Moltmann plantea que el Dios mismo sufre en la cruz de Cristo. Que Dios mismo sufre en la cruz de Cristo. Y se aleja de la doctrina clásica de la impasibilidad divina, que afirma que Dios puede sufrir, que no puede sufrir ni cambiar. La cruz revela que Dios es solidario con los que sufren. Solidario con los que sufren. Pero hermanos, aquí obviamente vamos a diferir, por supuesto, a diferir. En primer lugar, porque hay una transgresión de la ontología de Dios. Como hemos dicho, la Biblia revela un Dios, a un solo Dios. Y ese Dios es revelado en 3 personas, pero que no cambia y es impasible. Es decir, Dios no tiene pasiones o en Dios no hay perturbación. ¿Por qué es que creemos esto? ¿Y por qué no hace de esto un Dios indiferente, sino nos hace confiar en el Dios que en su amor no cambia jamás, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que uno pueda ver o percibir? Dios es un Dios impasible, porque Dios no cambia. Dios no puede cambiar de un grado de amor a otro grado de amor, ¿cierto? Porque si Dios ama, ama con todo su ser. Si Dios es bondadoso con todo su ser. Por eso les recomiendo muy enfáticamente leer el libro de James Dolezal, Todo lo que hay en Dios es Dios, y ahí habla un poco no un poco, sino bastante sobre el tema de la simplicidad divina y las implicaciones que tiene este tema. Entonces, no solo es Jesús el que sufre, sino también el Padre y el Espíritu participan de ese dolor. Entonces, se aleja de la doctrina clásica de la impasibilidad divina. Pero hermanos, en un sentido, podemos decir que Dios fue crucificado, por supuesto, pero no en el sentido en que Moltmann lo plantea, porque hay una doctrina de las apropiaciones en que cada naturaleza, y por eso sirve de mucho en la definición de Calcedonia, el credo de Atanasio, donde nos explica, donde se nos explica o delimita los misterios. Dios haciéndose hombre y en virtud de ser hombre, sufre. Y ya que las dos naturalezas no se pueden separar ni mezclar, vemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas. Pero las naturalezas mantienen sus propias capacidades. Por eso que cuando Cristo vino, y este es un concepto que Atanasio lo dice, ¿no?
Una imagen hermosa y demasiado misteriosa para nosotros, pero algo que las Escrituras nos dicen. En Colosenses 1 dice que todas las cosas por Él subsisten, ¿cierto? Por ejemplo, cada molécula de esta botella es sostenida por la voluntad de Cristo. Nada está fuera del alcance del sostenimiento de Cristo. Siempre es sostenido por Él. Ahora, Cristo encarnado. Vean, imagínense a María cargando a Cristo, a su Hijo Jesús. Pero ¿quién es ese Cristo que María cargó? ¿Quién es ese Cristo? El Verbo eterno, el Verbo divino, que sostiene todas las cosas. Entonces, Atanasio va a decir, el momento en que María sostuvo a Jesús, el Verbo divino sostenía a María, quien lo sostenía a él. Misterio. Un misterio divino, pero cierto en las Escrituras. Y entonces la encarnación no afecta en la divinidad, porque Dios no cambia. La humanidad de Cristo sí sufrió cambios, porque nació, ¿y qué dice Lucas? Creció en estatura y en conocimiento. Y quien sufrió ahí fue Cristo, el Hijo de Dios. Quien se encarnó no fue el Padre, quien se encarnó no fue el Espíritu Santo, sino fue el Verbo divino. Por eso que no es una respuesta a ese sufrimiento. Según Moltmann, la cruz revela que Dios es solidario con los que sufren. Dios no es indiferente, por supuesto, y en un sentido se solidariza con su pueblo, pero no en los términos en que Moltmann lo plantea, sino más bien en la encarnación de Cristo, en hacerse hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, un hombre completo. ¿Cuántas personas hay en Cristo, hermanos? ¿Cuántas? Una persona con dos naturalezas. Entonces, todo hombre, o sea, verdadero hombre, con alma humana, con mente humana, pero sin pecado. También Moltmann plantea un trinitarismo social. Un trinitarismo social. ¿Qué es el trinitarismo social? En la Trinidad y el Reino, él plantea una visión de la Trinidad como una comunidad de amor y relaciones, ¿no? Contrasta con la visión más clásica de la Trinidad como una unidad esencial. Y eso va a ser como un triteísmo